Estimados amigos, en nombre del Movimiento Médico Social Hugo Pesci, como parte de un colectivo científico organizado dentro de la sociedad civil, no podíamos dejar de rendir un homenaje a José María Arguedas, un ilustre peruano que nos ha legado un pensamiento, nos ha legado una poesía en su arte de ver las cosas y sobre todo un rescate del hombre andino. Nos toca escuchar las palabras del doctor Santiago Stucchi Portocarrero, quien tocará el tema Aspectos Humanos de José María Arguedas. Invitamos al doctor Santiago Stucchi. Muchas gracias a todos los aquí presentes y al presidente por sus palabras y por la invitación. Voy a comenzar leyendo una cita del primer diario de José María Arguedas, con fecha 10 de mayo de 1969, que fue publicado en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Textualmente dice: en abril de 1966, hace ya algo más de 2 años, intenté suicidarme. En mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi 5 años neutralizado para escribir. Y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio, porque nuevamente me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien, y no deseo, como en abril del 66, convertirme en un enfermo inepto, en un testigo lamentable de los acontecimientos. José María Arguedas, sabemos todos, se suicidó al final, luego de un largo padecimiento depresivo. Este padecimiento depresivo lo fue narrando a lo largo de su vida en muchos escritos, cartas que se han publicado posteriormente y principalmente en la parte del diario que aparece de manera intercalada en su última novela, ¿no?, publicada póstumamente, como sabemos. Mucho se ha hablado sobre la causa o el origen de este cuadro depresivo. Dejemos que el mismo Arguedas nos dé una explicación acerca de lo que él consideraba como inicio de su padecimiento. En un encuentro de narradores peruanos en 1965 nos dice: voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño y me dejó en la casa de mi madrastra, que era la dueña de la mitad de un pueblo, tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Cuando llegó mi hermanastro de vacaciones ocurrió algo verdaderamente terrible. Desde el primer momento yo le caí muy mal. Fui relegado a la cocina. Quedaba obligado a hacer algunas labores domésticas, a cuidar los becerros, a traerle el caballo como mozo. Era un criminal de esos clásicos. Trataba muy mal a los indios y eso me dolía mucho. Y lo llegué a odiar como lo odiaban todos los indios. A lo largo de la obra de José María Arguedas vamos a ver temas recurrentes. Uno de ellos es el hermanastro, que aparece bajo la forma del gamonal, el hacendado cruel, que trata mal a la servidumbre. Por ejemplo, esto se ve en Guarmacuyay, en Agua, ¿no?, en Los Escoleros, en Amor Mundo, El Sueño del Pongo y en Todas las Artes. También vamos a ver una situación de desarraigo, de no identificación plena con ninguno de los grupos en los cuales se desenvuelven las obras de este autor. Vemos pues que en un inicio él deslinda claramente entre el mundo indígena y el mundo de los mistis, el mundo de los patrones, pero él no llega a identificarse plenamente con ninguno de ambos. En alguna parte de Guarmacuyay
uno de sus primeros cuentos, él le relata que él no era un mactillo, o sea, un niño, un campesino verdadero. Se sentía siempre al margen de ambos mundos enfrentados. Posteriormente, él esboza la posibilidad de un mestizaje como salvación para esta brecha existente entre el mundo andino y el mundo occidental. Y esto es lo que aparece en todas las sagas, ¿no? Sin embargo, la tesis de Arguedas no llega, digamos, a calar lo suficiente en él como para que resulte en su propia salvación. Años después, en 1943, él describe claramente un primer episodio francamente depresivo, caracterizado por decaimiento, fatiga, insomnio, ansiedad y probablemente crisis de angustia. Leamos una de las cartas que él dirige a su hermano mayor Arístides. Dice: desde hace un mes estoy bastante enfermo. El excesivo trabajo que he tenido durante todo el año sin haber gozado de vacaciones y todas las amarguras que tuve que pasar me han postrado en una terrible fatiga mental. Estoy prohibido del más mínimo esfuerzo intelectual por lo menos por 60 días. En otra carta Arístides dice: yo sigo mal. Van 3 años que mi vida es una alternativa de relativo alivio y de días y noches en que parece que ya voy a terminar. No leo, apenas escribo. Cualquier preocupación intensa me abate totalmente. Solo con un descanso prolongado, en condiciones especiales, podría quizás, según los médicos, curar hasta recuperar mucho mi salud. Pero eso es imposible. Bueno, José María Arguedas visita muchos profesionales médicos psiquiatras, y recibe múltiples ayudas terapéuticas, tanto farmacológicas como psicoterapéuticas, ¿no? Entre ellos figura el médico psiquiatra Javier Mariátegui Chiappe, hijo de la Mauta José Carlos Mariátegui, con quien yo tuve oportunidad de conversar en algún momento acerca de su experiencia como médico de José María Arguedas. Él tiene un testimonio en el cual, cito algunas partes, dice: estaba ya mal José María Arguedas, ¿no? Conocí personalmente a José María Arguedas cuando visitó mi consultorio el 10 de enero de 1961. José María venía ya de una experiencia terapéutica anterior conducida por un distinguido psiquiatra bilingüe quechua-español, quien lo estimuló a consultarle diciéndole: sé lo que tienes y también cómo curarlo. Estaba ya mal dispuesto a los tratamientos biomédicos, convencido como estaba de una única raíz hundida en la profundidad de sus males, escrita tempranamente en su infancia. Luego Mariátegui describe los medicamentos que le da y la respuesta que tiene José María Arguedas, hasta que al final dice: José María era extremadamente sensible a los fármacos y acusaba mayormente los efectos colaterales. Para Arguedas, el tratamiento congruente con su estado tenía que ser de tipo psicoanalítico, convencido como estaba que tenía una enfermedad emocional de origen infantil. Su renuencia a los tratamientos farmacológicos le explicaba desde que estos escapaban a su capacidad de entender la dolencia, enraizada, según José María, como ya hemos señalado, en sus viejos conflictos de la infancia. Los últimos relatos que escribiera reflejaban, confesó en una entrevista, experiencias traumáticas que solo he relatado después de 40 años de meditar en cómo tratarlas. La depresión como patología de la vitalidad no fue nunca asumida ni aceptada por Arguedas, quien intelectualizó de modo permanente su estado y fue en busca de los fantasmas de su infancia a los que atribuía en demasía interpretativa la auténtica razón de su cuadro melancólico. José María Arguedas, como sabemos, se había casado en 1939 con Celia Bustamante Bernal, pero en 1965, años después, se separó y se casó poco después con Sibila Redondo Ladrón de Guevara, que se convirtió en su esposa. Bueno, tuve oportunidad también de conversar con la hermana menor de José María Arguedas, Nelia Arguedas, hace algunos años. Ella también dio un testimonio, dijo: en realidad
Sibila resultó ser el reverso de la medalla de lo que era Celia. Su nueva compañera era una mujer moderna, joven y bella, despreocupada, sin prejuicios y algo indiferente con respecto a las cosas de José María, sobre todo si se la compara con Celia. Mi hermano se sintió aún más perdido y desorientado que antes. Del amor absorbente y cuasi maternal que le prodigaba Celia y su hermana Alicia, con quien tenía una relación de amistad muy estrecha, fue cambiado súbitamente por la relación mucho más abierta que le prodigaba Sibila, mucho menor que él. Por estos años, el mismo año de la separación, en 1965, el Instituto de Estudios Peruanos organizó una mesa redonda acerca de Todas las Sangres, la novela recién publicada de José María Arguedas. La novela fue duramente criticada, se la calificó como no aprovechable sociológicamente y se desacreditaron incluso los conocimientos de José María Arguedas sobre la realidad peruana. Profundamente decepcionado y quizás con la carga de su reciente divorcio, Arguedas llegó a decir: he vivido en vano. Posteriormente agrega: destrozado mi hogar por la influencia lenta y progresiva de incompatibilidades entre mi esposa y yo, convencido hoy mismo de la inutilidad o impracticabilidad de formar otro hogar con una joven a quien pido perdón, casi demostrado por dos sabios sociólogos y un economista también hoy que mi libro Todas las Sangres es negativo para el país, no tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que irremediablemente. Poco después, el 10 de abril de 1966, José María le dirige a Arístide, su hermano mayor, la siguiente carta: un poco por miedo, otro poco porque se me necesitaba, o creo que se me necesitaba. He sobrevivido hasta hoy y será hasta el lunes o martes. Temo que el Seconal, un medicamento de moda en aquella época, no me haga el efecto deseado, pero creo que ya nada puedo hacer. Hoy me siento más aniquilado y quienes viven junto a mí no lo creen, o acaso sea más psíquico que orgánico. Da lo mismo. Tengo 55 años, he vivido bastante más de lo que creí. Al día siguiente, el 11 de abril, José María tomó una sobredosis de secobarbital, un barbitúrico, intentando suicidarse. Su hermana Nelly contó lo siguiente: yo estaba muy en una carta a Nelly, él le contó lo siguiente: yo estaba muy angustiado, me había afectado demasiado la reducción del presupuesto de los museos. Además, muchas cosas personales se me fueron acumulando y la depresión en que caí fue superior a mis fuerzas. José María sobrevivió a este primer intento de suicidio, permaneció un mes en el hospital del empleado. Posteriormente empezó ya decididamente su terapia con la psicoanalista Lola Hoffman en Chile. Viajaba frecuentemente a Santiago para esta terapia. Y es ahí que José María Arguedas revitaliza, hace renacer, mejor dicho, sus conflictos que había vivido en la infancia. Empieza a hablar, como mencioné poco antes, de los traumas efectuados por su madrastra y por su hermanastro, e incluso describe escenas sexuales que su hermanastro le habría obligado a presenciar, en las cuales este personaje viola a una tía de él mismo y lo obliga a ver al pequeño José María. Bueno, todo esto él lo narra, lo describe en Amor Mundo. Amor Mundo y otros cuentos, si han tenido la oportunidad de leerlos, es básicamente una obra terapéutica. Su psicoanalista, su terapeuta, le dice a José María que la mejor forma de poder exorcizar sus demonios del pasado era escribiendo. Y él se dedica enteramente a escribir todos sus traumas en sus novelas. Es ahí también que empieza su novela póstuma, El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? En la cual ya sus intentos por sublimar su depresión a través de los personajes lleva a un límite en el cual no es capaz de hacerlo y francamente interpone su vida misma, que son los diarios. Quienes hemos leído El zorro de arriba y el zorro de abajo vamos a ver efectivamente que la parte ficticia, la acción que se desarrolla en Chimbote, es intercalada bruscamente por sus vivencias.
En su primer diario, el 10 de mayo de 1969, Arguedas dice: hoy tengo miedo, no a la muerte misma, sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. No me acuerdo del nombre de ese insecticida en este momento. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras que me dijeron que mataban con toda seguridad producen una muerte macanuda cuando matan. Y si no, causan lo que yo tengo en gentes como yo, una pegazón de la muerte en un cuerpo aún fornido. Y esta es una sensación indescriptible. Se pelean en uno sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y el de morir, porque quien está como yo, mejor es que muera. Esta novela, intercalada con los diarios, es en palabras de Mario Vargas Llosa, quien también ha tenido una relación ambivalente con José María Arguedas, por momentos una actitud de devoción, por otras de crítica. Llega a decir que es la novela de un suicida. Y efectivamente, a lo largo del relato, José María Arguedas nos va describiendo su acercamiento a la muerte, la forma como encontrar el salir de este mundo. En el último diario del 20 de agosto de 1969 nos refiere: he luchado contra la muerte, o creo haber luchado contra la muerte, muy de frente, escribiendo este entrecortado y quejoso relato. Yo tenía pocos y débiles aliados, inseguros, los de ella han vencido. Finalmente, el 28 de noviembre de 1969, le escribe una carta a Sibila en los siguientes términos: perdóname, desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos y desde el 62 Lola de Santiago. Y antes también padecí mucho con los insomnios y decaimientos. Pero ahora, en estos meses últimos, tú lo sabes, ya casi no puedo leer. No me es posible escribir sino a saltos, con temor. No puedo dictar clases porque me fatigo. No puedo subir a la sierra porque me causa trastornos. Y sabes que luchar y contribuir es para mí la vida. No hacer nada es peor que la muerte. Y tú has de comprender y finalmente aprobar lo que hago. Ese mismo día, José María Arguedas se disparó en la cabeza en la Universidad Agraria La Molina y murió 4 días después. El zorro de arriba y el zorro de abajo fue publicado en 1971. Mucho se ha hablado acerca de la causa o los motivos que llevaron a la autoeliminación a uno de los más grandes escritores, si no el más grande escritor peruano. Es difícil y sería aventurado de mi parte esbozar una teoría al respecto. Me permitiré, sin embargo, la licencia, con las disculpas del caso, de plantear algunas posibilidades, por supuesto basándome en lo que ya se ha escrito al respecto. Mucho se ha dicho acerca de la madre, la falta de la madre en José María Arguedas, ¿no? Se ha dicho también acerca del maltrato que recibió por parte del hermanastro. Sin embargo, algunos, entre ellos el mismo Arístides, en realidad han discrepado con esta versión y han dicho que en realidad él no presenció el supuesto maltrato, o quizás el maltrato fue revivido por Arguedas durante los peores años de su depresión de una forma mucho peor de lo que en realidad fue. No sabemos en realidad qué es lo que habrá pasado, y quizás la explicación certera acerca de esta situación haya quedado en el misterio y quedará solamente en la especulación. Cito acá también a un gran periodista y escritor que es César Lévano, el cual en un artículo publicado poco después de la muerte de Arguedas dice lo siguiente sobre Arguedas: era un hombre que sufría una depresión melancólica, es decir, un mal enraizado en la naturaleza física de la persona y que conlleva el riesgo del suicidio. La psiquiatría señala que precisamente este tipo de enfermos es sensible a las señales del ambiente. Ellos son, en otras palabras, terreno predispuesto
sustancia temperamental adecuada para las alarmas enviadas por la sociedad, por las instituciones. La protesta de otros mismos durante unas horas, ese recuerdo constante, dicen otros, de los sufrimientos que experimentó cuando niño por culpa de la madrastra. Pero ¿cuántos seres conocemos que están solos y no tienen hijos y han sufrido mucho? Y sin embargo casi ninguno de ellos se suicida y algunos hasta son seres alegres. La depresión probablemente lleva a una persona a ser más susceptible, más sensible a, como dice Lévano acertadamente, las alarmas que nos da la sociedad. Y la sociedad en la que vivió Arguedas fue una sociedad de cambio, una sociedad que empezó, como él mismo lo notó, dividida entre el mundo andino, totalmente aislado de la capital, y el mundo de los mistis, los grandes señores feudales, que eran dueños de todo el pueblo y de la vida, incluso de su servidumbre. Y este mundo cambia radicalmente a raíz de las grandes migraciones y aparentemente en los inicios del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de la cual José María Arguedas es entusiasta al principio, pero luego se siente sin fuerzas para poder participar. Y es esto lo que él argumenta también como motivo para acabar con su vida, ¿no? Puesto que no tengo fuerzas para ser parte de este movimiento de reforma, entonces no me queda más que acabar con todo. No reduciremos tampoco el suicidio de José María Arguedas simplemente a una complicación médica. Y acá debo citar nuevamente a Javier Mariátegui, quien dice: el suicidio de José María Arguedas no puede entenderse solamente como la complicación final de un cuadro melancólico profundo. Para explicar esta dolorosa pérdida, como señalamos para el diagnóstico formal, la hermenéutica de la psiquiatría clínica es insuficiente. La muerte de Arguedas fue una forma extrema de afirmar su vida, cuando la cantera creativa parecía agotada. Para seguir viviendo en la conciencia y en el imaginario nacional, y para ser leal y consecuente con su propio destino vital, José María, como César Vallejo, solo podía repetir: no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte. Gracias. Y presentamos para ustedes El sueño del Pongo, que es un cuento por el autor Huber Ramírez Pintado. Buenas noches, distinguida audiencia. Mi agradecimiento a su presencia aquí en este homenaje justo y muy merecido a José María Arguedas. Voy a dar lectura a este cuento de El sueño del Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente de la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose el Pongo, contestó, atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, por lo menos sabrá lavar las ollas, siquiera podrá manejar la escoba con esas manos que parece que no son nada. Llévate esta inmundicia, ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el Pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hacia la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas, sin embargo, eran iguales a la de un hombre común. Todo cuanto lo ordenaban hacer, hacía. Pero había un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían.
Huérfano de huérfanos, hijo del viento de la luna, debe ser el frío de sus ojos, corazón, pura tristeza, había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio, todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto o por su ropa haraposa y acaso también porque quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza, lo obligaba a que se arrodillara y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. Creo que eres perro, ladra. El hombrecito no podía ladrar. Ponte en 4 patas. El pongo obedecía y daba unos pasos en 4 pies. Trota de costado como perro, seguía ordenándole el patrón. El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy buena gana. La risa le sacudía todo el cuerpo. ¡Regresa! ¡Regresa! Le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía corriendo de costadito. Llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes siervos rezaban mientras tanto el Ave María despacio, como viento interior en el corazón. ¡Alza las orejas ahora, Vizcacha! ¡Vizcacha eres!, mandaba el señor al cansado hombrecito. Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de esos animalitos, cuando permanecen quietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. Recemos el Padre Nuestro. El pongo se levantaba poco a poco y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor del patio y se dirigían al caserío de la hacienda. ¡Ah, vende pancita! Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo delante de toda la servidumbre, lo obligaba a reírse, a fingir llanto, lo entregó a la mofa de sus iguales los colonos. Pero una tarde, a la hora de la Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus ojos densos, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. Gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte, dijo. El patrón no oyó lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarle. Habla, habla si puedes. Padre mío, Señor mío, corazón mío, empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos. Juntos habíamos muerto. ¿Conmigo? ¿Tú? Ah, cuenta todo, indio. Como éramos hombres muertos, Señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos, desnudos,
ante nuestro gran Padre San Francisco. Y después hablaba, viéndolos muertos, desnudos juntos. Nuestro gran Padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pensando, creo, el corazón de cada uno, lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, Padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran Señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro Padre con su boca de todos dijo, de todos los ángeles, el más hermoso que venga, a ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso, que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente. Entonces, los indios siervos oían al pongo con atención, sin cuenta, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro Padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel brillando, alto como el sol, vino hacia nuestro Padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor caminaba otro ángel pequeño, bello, de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces, ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pase sobre el cuerpo del hombre. Diciendo, ordenó nuestro gran Padre, y así el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te erguiste solo en el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro transparente. Así tenía que ser. ¿Y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran Padre San Francisco volvió a ordenar: de todos los ángeles del cielo, venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga un tarro de gasolina lleno de excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que solamente le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran Padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran Padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en la lata que has traído. Todo el cuerpo. De cualquier manera, cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual todo mi cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado, y aparecí avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así tenía que ser. Continúa o todo concluye allí. No, patroncito mío, señor mío, cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos ante nuestro gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato, con sus ojos que continuaban
el que contemplaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Luego dijo: todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes, ya está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora, con sus alas que recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. A continuación, invitar al profesor Ernesto Ray Mendiola, quien nos dissertará acerca del legado social artístico de José María Arguedas. Recibámoslo con un aplauso. Yo creo que no hay mejor manera de entender la expresión artística que vivirla. Ustedes hace algunos instantes, ahorita mismo han vivido la experiencia, el sueño del Pongo, que es un cuento terrible. Yo trabajé en el Ministerio de Educación cuando los militares, que todavía estaban en el gobierno, decidieron que en un texto en el que aparecía como cuento para los niños del Perú, el sueño del Pongo, que es una de las creaciones literarias más profundas que se han escrito en nuestro país, que merece muchísimos análisis, fuera sacada. Y me llamaron porque yo era el jefe, entonces. Le digo, ¿esto cómo va a salir, señor Reyes? Bueno, va a salir porque es un gran cuento. No sé usted que estamos hablando del escritor que nos ha hecho sentir la identidad peruana en profundidad. Porque Ricardo Palma, bueno, me hizo sentir limeño, virreinal a veces, jocundo republicano, pero Arguedas me hizo sentir el dolor y la verdad de ser peruano. Y ese es un cuento extraordinario. Pero esto no puede ser, ¿por qué? No puede ser, ¿por qué? Bueno, porque llama a la subversión. ¿Así? ¿Y usted cree que esa gente, por siglos humillada, no carga eso en la Honduras? ¿Usted cree que al final, cuando sueñan con que alguien les lamer miel por la eternidad y que quienes los humillaron tengan que lamer los excrementos, qué esperan? El ángel viejo rejuveneció en ese momento. Es decir, logré lo que toda mi vida soñaba. Pero el poder en el Perú sigue ejerciendo su abuso sin darse cuenta que mantiene entonces permanente el sueño del Pongo. Y el Perú vive en un polvorín que espera su venganza por toda la eternidad. El coronel se espantó con tanta explicación. Digo, no, pero esto no puede ser. Bueno, si su inteligencia participa de su evaluación, va a dejar el cuento. Si su emotividad participa, va a sentirse ofendido. Pero acuérdense que usted y yo somos peruanos. ¿Se molestó conmigo? Bueno, nunca me ha interesado que se moleste nadie conmigo. Me prometió su subrogación por no atender las órdenes de la autoridad. Dije, bueno, usted dispone, no tengo ningún problema. ¿Qué hicieron? Después renuncié.
Arrancaron todo el sueño del Pongo de todos los libros que se habían hecho. Ese es el país en el que vivimos. Y ese es el país que nos enseña a comprender José María Arguedas en sus escritos. El humilde que llega al hospital y pide atención, pide una comunicación de un nivel muy especial, que igualmente ustedes como médicos del movimiento Hugo Peche deben tenerlo, pero que no todos los tienen. Porque todavía aquí nos comunicamos discriminadamente con nosotros. Es una vergüenza que en un país donde el más alto índice de población es indígena, aquí se habla del problema del indio. ¡Qué horror! No debería hablar del problema del blanco o el mestizo desarraigado, que sí somos bien problema. El indio es la mayoría, el indio es la fuerza, el indio del que hemos heredado una cultura ancestral poderosa. Y no lo de los incas, ¿eh? Porque tampoco de hablar de que el torete de los incas es incómodo, mucho más ahora que el doctor ha mencionado que este año los ladrones homenajean a los ladrones y Hiram Bingham va a ser homenajeado por haber robado hace 100 años Machu Picchu. Y la universidad ha decidido no devolver todo lo que se llevó, sino una parte. Es decir, la parte del robo que yo quiera te devuelvo, y eso va a ser un homenaje a la cultura. Ese es el país que Arguedas nos enseñó a pensar y en el que nos enseñó a pensar. Un país cargado de problemática. Un país en el que es muy fácil deprimirse. Que hay que tener una gran fuerza interior. Una capacidad de resiliencia extraordinaria. Para no decir un día me voy. Porque también irse del país es una manera de suicidarse como ciudadano. Es decir, me cansé de este espacio, no soporto la frustración de mi medio y mejor me voy a otro país. Pues. El mecanismo de mi vida, lo saben muy bien ustedes, tiene grados. Y el mecanismo de mi vida puede llegar a niveles psicóticos, neuróticos, o simplemente me voy al extranjero porque allí voy a estar más tranquilo. Pero es un mecanismo de vida. Es igualito. Es el equivalente. Ese es el problema del arte, que nos hace pensar en detalles que nos parecen nimios y un día nos damos cuenta, ¡ah! Eso también es suicidio. Sí, también lo es. Porque cuando yo niego mis raíces, cuando yo me voy de mi país, niego toda mi vida. Yo me puedo enriquecer interculturalmente, lógico. Porque nuestra diversidad creativa es la que nos hace grandes. Viva la diferencia, porque en la diferencia somos más profundos, porque aprendemos del otro. Cuando yo más o menos en el año 2003, 2004, pues no sé, la memoria no es muy precisa, yo leí el artículo del doctor Stuckey sobre el proceso de depresión en la revista de Neuropsiquiatría, de depresión de José María Arguedas. Ya hay doctores que piensan, que leen muchos libros, porque para hacer su diagnóstico tuvo que poner en el diván las obras de José María Arguedas o los testigos de su palabra. ¿Y por qué? Porque el arte tiene una especial manera de conectarse con la realidad. Ustedes no van a olvidar nunca esta situación de rencor y venganza que subyace en un pueblo oprimido después de oír el cuento El sueño del Pongo, que le pedí muy especialmente a Uber que lo leyera antes de que yo hablara, porque es muy fácil contar que nació en el 18 de enero de 1911, algo importante, ¿no? El 17 de marzo de 1911 se realizó la primera huelga de obreros en el Perú, en Vitarte, que motivó la huelga general nacional primera que se hizo en abril. ¿Por qué se han olvidado de ese centenario? El centenario en que los obreros, cuando se habla de las obras obligatorias,
memorias que todo profesional en el Perú debe leer, aparte de saber hablar inglés también, es leer Arguedas. Bueno, ya estoy terminando porque estoy con el reloj. Sí, no me gusta abusar, y a mí me gusta hablar. Siendo así, a donde quería llegar, porque va a responder el gobierno, ¿por qué el gobierno no le puso al 2011 el año del centenario de Arguedas? Un buen periodista, ¿no? Porque le jaló la lengua todo el rato porque que hablara bien de Arguedas y al final le manda la pregunta completa. Y claro, como Ocio es inteligente pero ahora ya es burócrata, esta es la respuesta de Ocio burócrata, no de Ocio antropólogo muy inteligente. Por una sencilla razón. Escúchenlo y piensen ustedes, yo no voy a comentar. Tenemos grandes figuras. Unos podrían elegir a Arguedas, o otros a un héroe del pasado, o a otra figura. Entonces, para evitar problemas en cuanto a nombres particulares, cada uno con sus hinchas, buscamos algo más neutral y que ayudase al Perú en su proyección universal. Porque hay tantos profetas que elegir a Cristo como de los cristianos es favorecer pues a uno de esos profetas, por favor, ¿no? ¿Cree que no hay consenso sobre su altura e importancia? Usted está demostrando el consenso que hay. Ahora hay menos polémica sobre su calidad. En el pasado sí fue polémico, pero él no está decidiendo el centenario en el pasado, lo está decidiendo ahorita. Siendo uno de los 5 peruanos más importantes del siglo XX, ¿no hubiera sido un buen gesto reconocer su valor? Sí, tenemos un conjunto de situaciones favorables para el país, uno debe repartir. Por la neutralidad se prefirió poner al 2011 año del centenario de Machu Picchu para el mundo. Se le debe al hombre que nos ha dado la conciencia de nuestra identidad para celebrar el centenario de un robo, porque Machu Picchu fue un robo, porque Gira Migan no descubrió Machu Picchu, porque lo llevó un guía a Machu Picchu y se sacó todo por Mollendo y por Bolivia, y la universidad tiene parte de ese robo y no quiere devolverlo. Bueno, pero los ladrones homenajean a los ladrones. Arguedas dice en el sexto que los apristas son la cacana del mundo. ¿No influyó esto en la decisión del gobierno? Podría ser. Sobre ese punto no me pronuncio, que se va a pronunciar a el gobierno. Todos los argumentos que se usaron en la competencia de nombres. Competencia de nombres. Uno de los más grandes peruanos del siglo XX en competencia de nombres. Terrible. Bueno, claro que él dice todas las partes anecdóticas que van a pasar, ¿no? Este año la carretera que va de Nazca se va a llamar José María Arguedas. Vamos a crear un circuito turístico con el nombre José María Arguedas. También seguramente se le fue en el enunciado, les iban a crear una chompita con José María Arguedas acá. Pero él, en un bello poema con el que termino mi charla siquiera, sino un poco cargada de hepático también, ¿no? Esto, cuando él hace el famoso Tupac Amaru Kamak Tantay, que es a nuestro padre creador Tupac Amaru, el dios serpiente, cuando él habla de los cinturones de miseria que rodean Lima, ¿no? Él comienza así. No lo voy a leer todo, porque es largo. Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salcantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía, porque en realidad no muerto, por si acaso.
estoy gritando. Soy tu pueblo. Tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo. Mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más, para no olvidar. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. Y habla de que aquí están todas las gentes de todo el Perú rodeando Lima en un gran cinturón, mirando. Todo el Perú bajando a contemplarnos, rodeándonos. Estoy en Lima, en el inmenso pueblo cabeza de los falsos huiracochas, en la pampa de Comas, sobre la arena con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantando, edifiqué una casa. El río de mi pueblo, su sombra, su gran cruz de madera, las hierbas y arbustos que florecen rodeándolo, están palpitando dentro de esa casa. Un picaflor dorado fue en el aire sobre el techo. Termina con un canto esperanzado, porque un hombre así se suicida. Ustedes son los especialistas. Tranquilo, espera. Tranquilo, oye. Tranquilo, contempla este mundo. Estoy bien, alzándome, canto, bailo la misma danza que danzabas, el mismo canto en tono. Aprendo ya la lengua de Castilla, entiendo la rueda y la máquina. En nosotros crece tu nombre. Hijos de Huiracocha te hablan y te escuchan, como al guerrero maestro, fuego puro que enardece iluminando. Viene la aurora. Me cuenta que en otros pueblos, en las revoluciones que se daban en esa época, hubo una esperanza. Me cuentan que en otros pueblos, los hombres azotados, los que sufrían, son ahora águilas, cóndores de inmenso y libre vuelo. Tranquilo, espera, tranquilo. Llegaremos más lejos que cuanto tú quisiste y soñaste. Odiaremos más que cuanto tú odiaste. Amaremos más de lo que tú amaste con amor de paloma encantada, de calandria. Tranquilo, espera. Con ese odio y con ese amor sin sosiego y sin límites, lo que tú no pudiste, lo haremos nosotros. Al helado lago que duerme, al negro precipicio, a la mosca azul, que es la de la vida y la muerte, que ve, a la mosca azul que ve y anuncia la muerte, a la luna, las estrellas y la tierra, el suave y poderoso corazón del hombre, a todo ser viviente y no viviente que esté en el mundo, en el que alienta o no alienta la sangre, hombre o paloma, piedra o arena, haremos que se regocijen, que tengan luz infinita. Amaru, Padre mío, la Santa Muerte, esto no lo dice un suicida, la Santa Muerte vendrá sola, ya no lanzada con ondas trenzadas, ni estallada por el rayo de pólvora. El mundo será el hombre el mundo, todo a tu medida. Baja a la tierra, serpiente Dios, infúndeme tu aliento, pon tus manos sobre la tela imperceptible que cubre el corazón, dame tu fuerza, Padre amado. Gracias. Saroi kui, Jackie J Kiwan, Saroi kui, Jackie J Kiwan, Jackie J Kiwan, Saroi kui, Tamyai kui.
Maki chay kiwan, chaki chay kiwan, taklay kuy, saruy kuy. Kurio piskartay kachkan, kurio piskartay kachkan. Likay kuyman, kaway kuyman. Kaway kuyman, likay kuyman.